La verdad que hoy tengo el lujo, pero el lujo de que nos acompañe, si hay alguien que sabe de economía, que tiene una, digamos, a ver, un currículum bastante amplio y además, yo te digo con mucho orgullo, lo digo, es doctor en economía. Ojo con No eso. cualquiera. No cualquiera, porque digo, economista puede ser, pero doctor en economía, así que, chapo, el señor Marcelo Alauz. Buenos días, Marce, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Qué lindo que estés acá, digamos, y además, a ver, más allá del cariño que le tengo y la experiencia que tiene, es una persona con la que uno puede hablar distintas cosas, con lo cual el señor director nos va retando seguramente con la entrevista. Marce me dijo que tiene que ser corta porque además tiene una reunión, pero bueno, vamos a arrancar un poquito como para desgranar un poquito justamente el acuerdo con el FMI. Hoy decimos que viene justamente el primer desembolso, 12.000 millones de dólares. El gobierno ayer, bueno, hablaba el presidente en la entrevista con Fantino de 4 horas, dijo como que el lunes había sido el Día de la Libertad, vimos fotos, digamos, que festejaban con todo. ¿Qué implica? A ver, lo primero para decir es que en realidad el acuerdo con el FMI fue forzado en términos de que el gobierno tenía un objetivo de mantener un tipo de cambio bajo para anclar la inflación a ese precio fundamental para la economía argentina. Y la verdad que eso tiene costo, mantener el tipo de cambio bajo tiene costo, que fueron todas las reservas que perdieron desde que asumieron y las que se agregaron con el blanqueo en sostener ese tipo de cambio. Entonces, digo, esta fase 3 del programa, en realidad ellos creo que la tenían pensada para el año que viene o para después de elecciones, se les adelantó porque se quedaron sin la cantidad suficiente de dólares para sostener el tipo de cambio y tuvieron que recurrir al FMI para que les diera este préstamo. Y el FMI en este préstamo les exigió lo que pasó ayer, digamos, ¿no? Que es el tema de la flotación entre dos bandas, que básicamente es una devaluación, que si está muy cerca de 1.400, una devaluación importante, y si el dólar va a quedar cerca de 1.100, va a ser una devaluación no tan importante, pero me parece que va a quedar en el medio, o van a intentar que se quede en el medio el tipo de cambio, en estos valores de 1.200, 1.250, y tienen poder de fuego para hacerlo, porque le van a ingresar más de 18.000 millones de dólares, porque también hay algunos préstamos del Banco Mundial y del BID, que seguramente van a usar esas reservas para no ahora mantener un tipo de cambio a 1.000, como venían con esa devaluación del 1% mensual, sino un poco más alto el tipo de cambio, con todo lo que eso implica. La devaluación seguramente se va a transformar en precio, va a haber inflación, va a haber un chispazo de inflación, pero en términos generales creo que lo van a mantener controlado en esos 1.200 hasta que se les vuelva a acabar el combustible, como pasó con cuando asumieron, con las reservas que obtuvieron por algunas exportaciones y con el blanqueo. Y bueno, y veremos que esto seguramente en un tiempo, si es que no hay políticas que resuelvan el problema de fondo, que es la falta de dólares, esto mismo que ya nos pasó cuando asumió Milei, nos está pasando ahora de la devaluación, lo vamos a ver más largo o menos largo en el tiempo, dependiendo de que los agentes económicos confíen o no o le demanden muchos dólares o pocos, o haya mucho carry en el medio o poco. De eso depende si es largo o corto la duración de estos 18.000 o 20.000 millones de dólares. Yo ayer escuchaba, digamos, el presidente en la entrevista esta que le dio a Fantino de 4 horas, decía en un momento que él quería que estas bandas sea mucho menor, o sea, que sea de 1.000 pesos porque quería que pierda más gente, o sea, que pierdan más los que compraron el viernes, que también es un tema, ojo. Se filtró una información importante y se vendieron, ¿cuántos dólares el 400, tuvo que intervenir con 400 Sí. millones de... Sí, a ver, yo no sé si fue una filtración o fue un dato que le tiraron a los amigos para que pudiera hacer diferencia. Eso después se verá, digamos, ¿no? Pero, a ver, con estas declaraciones de Milei es claro el objetivo que tienen, que es mantener el tipo de cambio bajo como un ancla inflacionario. Lograron la posibilidad de las bandas entre 1.000 y 1.200. Yo vuelvo a decir, me parece que va a quedar en un poquito más de 1.100, 1.200, 1.250, porque si no, no van a liquidar dólares los exportadores, el campo no va a liquidar. Antes de esto, los exportadores estaban obteniendo 1.100, 1.130, que era el dólar Rulén. Hoy, si el tipo de cambio no está por encima de eso, no va a liquidar nadie. Tampoco van a liquidar a 1.200, creo yo, claro. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces,
Digo, está claro el objetivo que tienen ellos de mantener el tipo de cambio bajo y que eso sirva como ancla inflacionaria. Hasta hace un mes atrás decían que no iba a haber devaluación y sin embargo la hubo. Entonces eso también implica que la palabra, no solo el tipo de cambio, sino la palabra se devalúa. Claro. Y la credibilidad en las políticas que se empiezan a implementar a partir de ahora, una vez que uno no devaluó su palabra, son cada vez menos creíbles y los impactos de las políticas cuando uno no es creíble son cada vez menos efectivos, digamos, ¿no? Y en este caso, hablando del campo, vos fuiste secretario de Agricultura de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández, o sea que algo, digamos, tenés de experiencia con el tema del campo. Ayer, justamente en la entrevista, el presidente dice, da como, porque además fue literal lo que planteó, él dijo que bueno, que el campo debería, digamos, justamente vender porque se le va a aplicar retenciones a partir de junio. El campo salió enojado diciendo que sentía como una extorsión. Hoy hablamos y decimos, el campo nunca está de acuerdo, digamos, siempre plantea. Pero ¿cuál es la posición? O sea, ¿cómo queda hoy el campo? Y por otro lado, ¿por qué lo dice el presidente? Porque necesita dólares. Obvio. A ver, esa es una... Seguramente hay mucha negociación con el campo porque necesita que el campo liquide. Ahora, la negociación o que el campo liquide era más necesario antes del fondo, no es tan necesario ahora porque disponen de dólares por el préstamo con el FMI, o sea que están en condiciones de extorsionar al campo porque tienen el respaldo suficiente con los fondos frescos del FMI para mantener la política en el tiempo hasta por lo menos las elecciones. Ahora, ¿qué va a hacer el campo? Bueno, seguramente si el tipo de cambio sigue en los niveles que venía, entre 1100, 1200, lo más probable es que no liquide porque no le es rentable liquidar, digamos, ¿no? Porque, y ellos tienen o van a liquidar lo necesario para mantener el capital de trabajo, pagar sueldo y demás, y la mayoría lo van a tener retenido hasta que esto en algún momento se vuelva a devaluar, porque indefectiblemente en algún momento se va a tener que volver a devaluar, y el campo en eso tiene la espalda suficiente como para poder esperarlo y liquidar lo poquito que tenga que liquidar para poder hacer frente al capital de trabajo. Bueno, ese es el análisis que hago en función de lo que me decís. Marcelo mencionó en varias oportunidades la palabra anclaje. Sí. ¿Qué diferencia hay con el plan de Menem, que plantea Javier Milei? ¿Hay similitudes o hay más diferencias? No, a ver, hay diferencias, pero en términos conceptuales, en términos generales, es muy parecido. Uh-huh. En su momento estuvo la convertibilidad y había el respaldo en dólares para mantenerla y había credibilidad de la población en ese programa. Hoy la diferencia es que no está el respaldo, o no estuvo, ahora está otra vez, pero me parece que la credibilidad en el programa no es la misma que tuvo Menem en su momento. ¿Me explico? Uh-huh. Pero en términos Sí. que sí la perdió al final del periodo, en la época de la Rúa, y el plan se fue, digamos, ¿no? Creo que hoy los agentes económicos no confían, y de hecho no confiaron, por eso es que le demandaron tantos dólares. Hoy visualizan que hay poder de fuego suficiente para poder mantener la política durante un tiempo y por lo tanto van a confiar en eso hasta que se acaben los dólares, y los dólares se van a acabar rápido o lento, como dije al principio, dependiendo de cuán creíbles son o cuánto menos creen en que van a poder mantenerlo. No sé si me explico. Eso todo político, esa última frase, depende todo de la política, de lo que pasa en las elecciones. Yo te voy a hablar como economista, depende de las expectativas de los agentes económicos en lo que va a pasar. Uh-huh. No soy analista político, claro, pero se relaciona, digamos, ¿no? Y en este caso, que lo hablamos al principio en el panel, digamos, justamente cuando vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que hablamos de como si fuera un ministro de Economía, un hombre, digamos, fuerte en Estados Unidos, es el que logra, digamos, que Trump dé marcha atrás con el tema de los aranceles. También vino a plantear algunas condiciones, porque digo, a ver, el común denominador de la gente no conoce cuáles son las condiciones de la letra chica de este acuerdo con el fondo. Hablábamos de la reforma previsional, hablábamos de justamente digamos, se va a disminuir parte, digamos, de todas las acciones sociales que hay, y por otro lado del pacto fiscal. Sí. ¿Qué implica esto y tiene que ver con la coparticipación? Sí. ¿Milei se animará a hacer lo que no se ha hecho hasta ahora? A ver, las condicionalidades fueron el anuncio de la devaluación, que se cumplió. Antes de fin de año tienen que acumular reserva por 4.000 millones de dólares, que veremos si se acumulan o no en función de esto que estamos conversando.
Y las otras condicionalidades fuertes que tienen que ver más con el año que viene o hasta que el gobierno de Milei se termine, tiene que ver con la reforma previsional, que seguramente es ajuste, otra forma de calcularlo, etcétera. Bueno, y el pacto fiscal, la reformulación del pacto fiscal, y ahí, por algunos funcionarios, algunos técnicos allegados al gobierno, ellos piensan en esto de descentralizar, que cada provincia cobre su propio impuesto, se autofinancie, que haya poquitos impuestos nacionales que financien la defensa y la seguridad nacional y nada más, digamos. Y me parece que en términos económicos y en términos políticos, esa reforma estructural en Argentina es inviable. Es inviable. De hecho, la ley de coparticipación que hoy tenemos es de la época de la dictadura. Aún la Constitución Nacional, que se reformó en el 94, planteó una reforma al esquema de coparticipación que no se ha podido lograr el consenso para cambiarla. Entonces, si con todo eso, con todo un consenso dentro de una Constitución, después no se logró el consenso para reformarla, bueno, es muy difícil que encuentre la viabilidad política para hacerlo. No solo eso, sino que la viabilidad económica para hacerlo. En cuanto a la inflación, Marcelo, qué se puede esperar? Es interesante también ver los dos relatos. Uno, la devaluación efectivamente, y otro, la baja del dólar blue que es tenido en cuenta por algunos sectores de la economía. No, un chispazo en la inflación va a haber. Ya lo hubo el viernes. El viernes se anunció la inflación de marzo de 3,7. Estoy casi seguro que la de abril va a ser por encima del 3,7, por la sencilla razón de que muchos de los productos, el tipo de cambio que se utiliza para importar se devaluó entre un 15 y un 20, aún con los 1.200 de ahora. Y el tipo de cambio de los bienes exportables se devaluó entre un 9 y un 10%. Entonces, mínimo, los bienes transables te van a aumentar un 10%. No todos los bienes de la economía son transables. Entonces, en promedio, un 5% de inflación, yo estimo, a grosso modo, que puede haber. Con lo cual, un chispazo de la inflación va a haber en abril, en mayo, y después se mantendrá en 4, en 5, hasta que puedan volver a bajarlo, que no sé si va a ser viable, en función de que las expectativas de los agentes, volvemos a eso, no va a confiar en que pueda estar abajo de eso. Claro. Tenemos una placa que al señor director, a ver si la tiene a mano. Ahí está. Que nos había hecho. Vos léela, pues la verdad que yo de acá. Sí, bueno, ahí está. Esa es la inflación de marzo del 3,7%, claro. La de febrero fue 2,4%. 2,4%. O sea, se aumentó más de un punto la inflación. Yo estimo que la de abril va a estar más cerca entre 4,5 y 5. O sea, otro punto y medio seguro que va a aumentar por esta devaluación de esta semana, ¿no? Y los salarios están lejos de recuperar. A ver, acá los precios siempre van por el ascensor y los salarios van por la escalera, digamos, ¿no? Es probable que se recuperen, pero se recuperan con varios tiempos de rezago y en el medio pierden poder adquisitivo. Y si pierden poder adquisitivo, pierden poder de compra, menos consumo. O sea que también esto no solo va a traer inflación, sino que es probable que traiga también algo de recesión. Con la liberación del cepo, se habla mucho de inversiones. ¿Es posible? ¿Qué hace falta? ¿Lleva más tiempo? A ver, es indispensable que no haya cepo para que haya inversión. ¿Está bien? El tema es que quien invierte, además del cepo, además de que no haya cepo, que crea que se va a mantener el cepo, claro, se va a mantener sin cepo todo el tiempo. Y ya hemos visto con políticas parecidas en la época de Macri, se sacó el cepo, que estuvo impuesto por el gobierno el gobierno justicialista anterior, y en el último periodo del gobierno de Macri, la CUNSA creo que fue, lo volvió a poner. Entonces, con cosas como estas, transitorias, después nosotros como país, digamos, hemos vuelto a caer en el cepo. Entonces, vuelta con las expectativas. Hay que ver qué creen o qué visualizan o qué confianza genera el gobierno en los inversores para que, aún sin cepo, los inversores crean que el cepo no va a volver nunca más. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque no se visualizan políticas que incrementen las exportaciones de Argentina, que incrementen la inversión, que incrementen los puestos de trabajo, que es lo que te garantiza que vos dispongas de dólares para poder sostener macroeconómicamente los equilibrios y ser sustentable macroeconómicamente. Hoy es todo financiero, todo parche, pero nadie está hablando de las cosas importantes y de cómo se resuelve este problema. Estamos hablando de qué parche le ponemos para que no explotemos. Y así es muy complejo crear confianza.
La minería, perdón, Eso, aquí, sí, sí. la minería entra allí en Sí, jugar a ver. un rol importante. Yo haría ahí una nota al pie, digamos, del relato, de lo que estamos explicando. La minería creo que indefectiblemente, con cepo, sin cepo, Ujú. va a haber inversión. Eso es lo que yo estimo. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha demanda de minerales, está complicado el mundo, entonces el oro siempre resulta ser un resguardo de valor. Va a haber en corto plazo mucha demanda de cobre por la transición energética. Entonces ahí creo que la rentabilidad de los minerales que sobre todo tenemos en San Juan va a hacer que independientemente de las políticas macro, de las cosas feas o de errores que cometamos como país, las inversiones vengan. Esa es una opinión. Bien, y en cuanto al petróleo también, hablamos de minería, Ahí es más petróleo. complejo, ahí es más complejo porque todo esto de Trump que está pasando, en particular esos commodities están cayendo de precio. Claro. Y cuando caen de precio te hacen no rentable la inversión. En cambio, creo que toda esta situación, sobre todo en el oro, en la plata, genera expectativas de inversión porque esos son commodities que levantan el precio en épocas complejas. Entonces, depende de qué sector vos mires, uno podría decir que va a haber más inversión o no. Claro. Ahora, en este caso, digamos, y ya yo sé que lo tenemos que liberar a Marce, pero lo vamos a tener de columnista, digamos. Bien. Me prometió que va Hay a que venir hablar del contrato. en la medida que puede, digamos, Falta la firma. claro, tenemos que firmar el contrato. Pero, a ver, el tema del RIGI se discutió bastante, pero ha dado resultado, digamos, hasta ahora hemos visto algo. Me parece que generó una buena expectativa y ahí quedó. Las buenas expectativas creo que hay que cimentarlas con hechos concretos. Y desde que se aprobó el RIGI hasta ahora, la macroeconomía argentina, que es un hecho concreto que debiera explicitar las inversiones con el marco del RIGI, no se han dado, digamos. No hay hechos concretos que te digan, bueno, está bien, tenés Claro. la regla de juego, pero en la macro te va a sustentar o te garantiza que con esta regla de juego vas a poder ganar. Con cepo no va a haber creo que no va a venir ninguna inversión. Bien. Aún con RIGI. Ujú. Entonces, y una cosita más, y con esto si quieren terminamos. El levantamiento del cepo ha sido parcial, no es que hay un claro. levantamiento del cepo. Eso te iba a decir. El cepo se ha levantado parcialmente para los agentes individuales que pueden acceder al mercado único son y libre de mínimos. cambio vía sistema bancario, pero la empresa no puede acceder al dólar como los individuos. Y no lo pueden sacar tampoco como quieran del país. Eso es sacar el cepo. Pero Eso genera confianza. y ahí, por ejemplo, vos tenés la empresa Coca-Cola, suponete, que dice, bueno, a ver, yo le quiero mandar las divisas a la empresa en Estados Unidos. No puede. O sea, es Hoy como no. que... Entonces digo, esto tampoco se dice, es un cepo parcial. Por eso. ¿Y qué falta Es lo para eso? es lo que decía que para que vengan inversiones no tiene que haber cepo. Hoy hay cepo, la inversión es difícil que venga. Dicen que con este cepo, la norma lo dice que los dividendos generados en el 2025 se van a poder reclamar el año que viene para poder hacer la distribución de utilidad en el exterior. Cosa que hoy no pueden hacer con los dividendos del año pasado por el cepo. Ujú. En eso parece que va a haber un BOPREAL, un bono para que puedan sacarlo. Pero Y ahí caen reservas claro, estrepitosamente. tal cual. Para la próxima, porque una cosa es cuando hablamos del pacto fiscal, yo lo que quiero saber es cómo nos afectaría específicamente a San Juan. ¿Te parece que lo Sí. dejamos para la Lo próxima? dejemos para la próxima porque es interesante discutirlo. Me gustó. Muchísimas gracias. Gracias por estar, porque además sabemos que tenés una videollamada, estás complicado de tiempo, así que un placer tenerte y lo tenemos firmamos el contrato, pero sí, lo vamos a tener acá. Bueno. Muchísimas gracias. Mucho gusto, muchas gracias.